Bueno, acaba de llegar el candidato a vicepresidente por Juntos por Cambiemos. El otro día me estaba riendo porque un consultor económico sin filiación partidaria, le dije, ¿qué piensan los mercados de Pichetto? Y dijo, lo aman. Le digo, la palabra amor, sí, lo amaron. Ahora le voy a preguntar si tiene una teoría sobre eso. En las últimas horas estuvo dando definiciones muy importantes, Pichetto. Yo voy a tratar de hablar de algunas cosas de las que todavía no habló o de repreguntarle sobre las cosas que dijo. Polémicas, interesantes en el centro de la campaña. Gracias de nuevo por venir, Pichetto. No, gracias por invitarme, Luis, y ahora, por esta charla. No, está bien. Y además sé que hizo bien porque hizo un razonamiento que me estaba comentando. Es que ahora que pasó a ser, tiene cierta centralidad, le empezó a devolver a los periodistas que lo llamaban cada 5 minutos, y yo soy uno de los que lo llamaba cada 5 minutos. Sí. Después tendré que entrar en un proceso, lógicamente, a partir de mañana. De disciplinamiento Jaime Durán Barba. No diría eso, pero sí en los lineamientos de la campaña que fije el presidente y fundamentalmente el jefe de gabinete, que es junto con Jaime, los hombres que conducen la campaña. ¿Y aprovechamos el tiempo? ¿Cómo no? ¿Se baja Cristina? No lo veo posible o probable. ¿Por qué? Porque es una figura muy central. El núcleo de votantes duro está en ella. Si ella se corre, pasa lo de Haddad en Brasil. Digamos, no quiero... Fernando Haddad, Fernando Haddad en Brasil no transfiere los votos a una fórmula emergente. Ella tiene su porcentaje de votos, es un núcleo duro que lo expresa su nombre en la boleta. Me parece, Luis, casi diría un análisis de política, de realpolitik, me parece que no sería poco probable porque creo que además se debilitaría la propuesta. ¿Se debilitaría la propuesta política? Ella ha definido dos grandes cosas en la construcción del Frente con Todos. Dos grandes temas, los grandes temas más importantes. La fórmula presidencial, quién es el candidato a presidente, y la fórmula de la provincia de Buenos Aires, principal distrito del país, donde eligió... La señaló ella. Digo, absolutamente. Decisión... son palabras mías, fue el dedo de ella. Sí, yo también digo que es el dedo, que es un método llamado dedazo mexicano, de la época del PRI, cuando el PRI era un partido único. El partido único, el presidente que se iba elegía al sucesor. Eso ocurre, en Latinoamérica ocurre, y desde el poder ocurre más. Fíjate que hoy hay... ¿Está definiendo, aparte del kirchnerismo, como una especie de partido latinoamericano cuasi autoritario, parecido al PRI? Bueno, yo digo que el debate, digamos, democracia, autoritarismo, componentes autoritarios, expresiones que no la ha dicho la fórmula, pero que forman parte del continente de gente que la rodea. Caso Zaffaroni, la última declaración, para mí desafortunada, donde los propios integrantes de la Corte, no el presidente, sino también Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosati salieron a contestarle, en donde el sistema de revisión de condenas tiene que ver con las sucesivas instancias y el agotamiento de recursos hasta que la sentencia quede firme, con lo cual querer acá entrar a analizar otro sistema, otro compacto de ideas en este esquema es muy complicado desde el punto de vista institucional, la división de poderes. ¿Usted le dijo comunista a Kicillof como una especie de agresión ideológica? No, lo que dije es cuando a mí me dicen también, vos estuviste con Menem. Yo asumo mi pasado, no salgo a agredir al que me dice eso por Twitter y le digo cualquier cosa. Dije que Kicillof tiene en un pasado no tan lejano, porque es un hombre relativamente joven. Bueno, hoy está cerca de los 40 y pico. 40 y pico, sí. Son chicos grandes ya los de la Cámpora, sí, ¿no? Pero digamos que es un hombre, tiene su formación marxista, digamos, y políticas que en el último tramo, los últimos 4 años... O sea, él en el ejercicio de la política económica, ¿fue marxista o...? Yo digo que hay componentes de fuerte intervención estatal. El marxismo, la economía marxista tiene un fuerte dirigismo. Planificación y dirigismo son los componentes de una economía marxista. La planificación
de la vieja Unión Soviética, de los países del Este, la cubana. Y indudablemente cuando el Estado interviene en la centralidad de todas las actividades económicas, pone un cepo. Nadie puede comprar dólares, nadie puede comprar departamentos, nadie puede importar o exportar, nadie puede tener dólares. Bueno, hay un conjunto de factores de una intervención extrema sobre la economía que impide el crecimiento. Los últimos 4 años del gobierno, del expresidente y la gestión de Kicillof fueron realmente negativos. No creció el empleo privado, no creció... Lo que creció fue el empleo público y fundamentalmente el gasto ligado a la política social. ¿Qué le critica a este gobierno? ¿Qué le criticaba hasta la semana pasada y qué le critica? Lo que he venido diciendo, el gobierno tuvo 2 años de sostenimiento de una estructura del Estado muy compleja que no racionalizó en los primeros, yo diría, 90 días, donde debería haberse hecho un inventario muy claro de cuál era la situación fiscal que tenía la Argentina. Una situación fiscal de alto nivel de inflación y de gran emisión monetaria. Digamos, le damos a la máquina y eso implica inflación, 50%, se terminó con niveles altísimos y se terminó con un gasto público fuertísimo, donde la centralidad del gasto era el gasto que se aplica a los planes, seguridad social, toda esa política que indudablemente... El gradualismo, usted criticó el gradualismo. Yo critiqué que no se afrontó en los primeros tiempos. ¿Qué otros economistas lo hicieron mejor que yo, Luis? Un hombre que es de PRO, Carlos Melconian, ha analizado este tema con mucho más rigor económico y más precisión que yo. Pero bueno, en el 2018 hubo 2 corridas que impactaron fuertemente, producto de este desbalanceo de lo económico, de la estructura del gasto, de las cuestiones que tenían que ver con el endeudamiento y fundamentalmente con una situación de endurecimiento de los créditos internacionales. Y de aumento de la tasa. Aumento de la tasa con respecto al tema del Banco Americano. Digamos, hubo incidencia y la imposibilidad de ir a buscar financiamiento en el sector privado. Yo creo que había un margen, pero bueno, el gobierno decidió... Se equivocó. Usted dice no digo que se equivocó. Hizo una evaluación. Y tomó una decisión. Tomó una decisión que fue buscar una tasa de interés más baja. Pero usted comparte la idea del gobierno, no sé qué dijo en Washington, porque dice que en Washington... No. Me dijeron que en Washington los inversores... No, en Washington no, en Nueva York, que es el centro financiero del mundo. Que los inversores decían, yo me voy si vuelve Cristina, y usted le decía, va a ganar Macri, aun cuando no estaba todavía, ni había empezado a conversar, va a ganar Macri y mejor que gane Macri porque si no se va todo al diablo. Eso lo decía, palabra más. No fueron esas palabras con precisión, pero sí lo que planteé que era un escenario abierto en donde el gobierno tenía posibilidades de ganar la elección. En ese momento todavía Alternativa Federal era un espacio que podía arrimar 25 o 30 puntos. Analicé el caso del balotaje y analicé una circunstancia en términos, digamos, políticas que yo no creía conveniente, que eso estaba desarrollándose en la City, que era el cambio de fórmula del oficialismo. Yo eso nunca lo vi como probable. Para mí el activo más importante que tiene el gobierno es el presidente. ¿Sí? Y después, sin duda... Me dijeron que discutieron un par de veces fuerte con el presidente. No. Sobre políticas. Siempre tuvo un trato respetuoso. Respetuoso. Lo que debo reconocer... Usted le dice presidente, ¿no? Le digo presidente porque es... ¿No lo tutea? A Menem todavía le digo presidente o a Duhalde. No, porque me parece que es una calificación que la persona tiene y tiene una significancia, tiene un contenido. No es todo lo mismo, ¿no? No es todo lo mismo, digo. También a la expresidenta le decía presidenta o a Néstor Kirchner le decía presidente. A mí me parece que eso hace a la importancia de la institución presidencial. Y tengo un trato respetuoso. Lo tuve... Cuando volví de Nueva York me llamó para ver qué había visto, qué había analizado. Yo lo que visualicé ahí no es que tuve un descubrimiento, ni tampoco nada improvisado, porque las relaciones con los fondos de inversión, bancos... Alguien anduvo diciendo hoy en un medio que a mí me llevó un banco de aquí, de la Argentina. En realidad están equivocados. Yo tengo una relación histórica con inversores, con grupos bancarios americanos, como el grupo Barclays, el HV francés,
con inversores importantes que cuando vienen a la Argentina, ¿qué hacen? La ronda, van al Poder Ejecutivo y después pasan por el Senado. Mi despacho en el Senado siempre fue un lugar de escucharlos, resolver las dudas, las inquietudes, desde una mirada que lógicamente era de una oposición democrática. Así que cuando fui tenía una agenda armada y lo que dije es que la Argentina va a cumplir. La Argentina no es un país pobre latinoamericano, de eso que no tienen nada. Tenemos una potencia muy grande con el desarrollo de vaca muerta, con la producción agropecuaria. Y creo que el peor escenario para la Argentina, el peor para aquellos que dicen que defienden a los pobres, es el default. Porque el default es pierden todos. Y el default los que más pierden son los pobres. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado en el análisis del discurso. Antes de irnos, yo le voy a hacer una pregunta y la voy a dejar en suspenso. Vamos a ir y volver en unos breves segundos. El presidente decía, no vamos a llegar a ganar en primera vuelta porque está la baña ahí, porque un análisis hacía. ¿Usted cree que sí? Yo quiero que me diga cuál es para usted el futuro de la baña y el de Urtubey, y si compiten con ellos y si tiene espacio para sentarse a conversar con ellos. Los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos... Parece que no se modifica ese resultado. ¿Usted le parece que no se modifica? Y Perotti es un hombre que expresa mucho a la provincia de Santa Fe, un hombre moderado, un perfil interesante para Santa Fe. ¿Usted ve en esta nueva etapa de apertura mucho más gente dentro o aliada o cercana al gobierno, incluido la baña, o es una etapa...? Yo creo que el espacio del medio se achicó muy fuertemente. Dramáticamente. Sí, por las circunstancias, por las indefiniciones, por no haber definido el método de primarias abiertas, que era el método democrático. Debería haber marcado incluso una diferencia en el sentido de que era una característica, la democracia y la elección de los candidatos a presidente hubiera sido una característica importante. Sin embargo, bueno, no hubo posibilidades y eso demoró mucho. Y me parece que hoy la sociedad va a ir a definir claramente 4 o 5 grandes lineamientos: política internacional, quiénes son nuestros socios. El presidente ha marcado una política internacional muy fuerte con los países centrales, con Estados Unidos, con Europa, con Brasil. Hay que imaginar la Argentina sin Macri en la relación con Bolsonaro. Y el Mercosur, el futuro del Mercosur. Los intereses comerciales que tiene Argentina en términos de exportación van ligados a la integración en el Mercosur y con Brasil. Y si podemos armar mercados más potentes, es por ese lado. Entonces, creo que va a haber una política de seguridad. Yo creo que la tarea que se hizo en la lucha contra el narcotráfico fue muy importante. Hay una tarea muy, muy fuerte y vigorosa de la ministra, Patricia Bullrich. Y bueno, y lógicamente, creo que la economía empieza a dar señales de baja de inflación, de cierta reconducción. Hay sectores que son muy potentes. Yo fui a Neuquén con el presidente Macri el otro día. Había más de 1.400 empresarios de la actividad de servicio petrolero. La empresa Exxon hizo una inversión de va a ser una inversión de 2.000 millones de dólares. Había muchos empresarios porque justo estrenaron la fórmula. Me acaban de dar una información en el último momento. Bonfatti reconoce la derrota en la provincia de Santa Fe. Repetimos, Bonfatti reconoce la derrota en la provincia de Santa Fe. ¿Algo más para agregar, Agustina? Así me despido y le pregunto a Pichetto después. Vamos a estar unos minutos, 2, 3 minutos, quizás 5 minutos con el Novarecio. Si usted se tiene que ir, no hay ningún problema. Lo compartimos si no le parece mal. Decime, Agustina, ¿confirmado eso? Sí, confirmado. Ya salió a admitir la derrota. Dijo que lo más probable es que la tendencia que se registra hasta ahora, que es de 4 puntos de diferencia, se mantenga. Si es así, finalmente, bueno, él sería quien quede en segundo lugar, así que ya salió a decir eso. Bueno, felicitaciones para el senador Perotti. Le mando mi felicitación. Felicitaciones para Perotti, entonces de parte de Pichetto. ¿Qué pasa, Javier? Dale. Confirmado en Formosa, 74 puntos contra 25 está ganando Gildo Infran en la 7ª gobernación. Y hay un dato oficial que tiene que ver con el corte de luz actualizado a las 21:35. El 100% del suministro eléctrico ha sido restablecido en todo el país.